Hermano, les invito a buscar en su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a seguir con esta sección, esta última parte de la... o esta última sección, digamos, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Hace un par de semanas cuando comenzamos, le recuerdo que hemos tenido que ir dejando entre medio algunas cosas porque tuvimos el Día del Papá entre medio y también tuvimos la visita del pastor Douglas Krieger con su esposa Sarón la semana pasada, entonces hemos tenido que hacer un pequeño paréntesis en el estudio, pero hoy día queremos retomar. Y hace un par de semanas cuando comenzamos el estudio de esta sección, dijimos que todo creyente verdadero, todo creyente sincero en el Señor Jesucristo, aquella persona que ha depositado su fe en Jesucristo para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, entiende, comprende que se encuentra en una situación peligrosa, se encuentra en una situación riesgosa. ¿Por qué? Porque está en una batalla, está en una lucha, está en una guerra. Como decía un comentarista bíblico, no está en un parque de diversiones, sino que está en un campo de batalla. Ahora, como buenos soldados de Jesucristo necesitamos entender y necesitamos conocer y comprender cuál es el equipo que tenemos con el cual el Señor nos viste. Yo no sé si ustedes han visto un programa de televisión que se exhibe en Megavisión los días domingos a la noche, se llama Efecto Mariposa. Hace unas semanas atrás, en este programa, hablaron acerca de los soldados de la marcha de Antuco. Y una de las conclusiones a las cuales se llegó ahí, aparte del descriterio de la persona que estaba al mando de esa compañía y que los hizo marchar en condiciones que no debían haber marchado, una de las cosas que también, una de las conclusiones a las cuales se llegó, es que los soldados conscriptos que marcharon no estaban equipados debidamente para la marcha. Su ropa no era ropa con la cual ellos podían enfrentar la nieve, porque no era ropa impermeabilizada, era ropa que al contacto con la nieve se iba a mojar. Entonces evidentemente ellos quedaron expuestos. Conozco un poco de la historia de la Guerra de las Malvinas porque me tocó compartir con veteranos de la Guerra de las Malvinas mientras estudiaba y me tocó conversar y preguntar algunas cosas. Y una de las cosas que me contaban es que gran parte del ejército argentino que fue a pelear a Malvinas eran conscriptos, muchachos que estaban haciendo el servicio militar, no eran soldados de profesión. Y los tomaron desde el norte de Argentina, donde hace calor, y los mandaron al sur de Argentina, a las islas, donde el clima es totalmente opuesto. Por lo tanto, ellos fueron con el equipo con el cual habían sido preparados en el norte, y los llevaron a pelear a las islas en el sur, sin la debida preparación. Un creyente sincero necesita comprender que está en un campo de batalla y al comprender esto también necesita conocer básicamente dos cosas. Y con esto fue con lo cual terminamos la semana anterior, ¿no? Un creyente necesita entender en el campo de batalla cuál es el equipo con el cual él cuenta. El apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Ese es el equipo con el cual Dios nos ha equipado, nos ha preparado. Pero también necesitamos comprender quién es el enemigo. Uno de los problemas graves de la lucha actual que enfrentan la mayoría de los países es que, si bien es cierto, hoy día casi, porque aún las hay, pero casi no hay guerra de países con países, sí hay guerra de países contra el terrorismo. ¿Sabe cuál es el problema de la guerra contra el terrorismo? Que cuesta un montón identificar verdaderamente quién es el enemigo. Cuesta un montón. Ahora, un creyente verdadero necesita identificar correctamente quién es el enemigo. Y hoy día lo que vamos a ver es justamente eso. Vamos a intentar conocer en parte, un poco, no tenemos mucho tiempo, ha avanzado mucho la hora, pero vamos a intentar conocer en parte quién es verdaderamente nuestro enemigo.
Porque si estamos en el campo de batalla, si estamos enfrentados a una guerra, necesitamos identificar correctamente quién es el enemigo para no equivocarnos, para no ver un enemigo donde no lo hay, para no atacar a quien no debemos atacar, para no desgastar las fuerzas con quien no debemos desgastarlas, y para no pelear contra quien probablemente es nuestro aliado y no nuestro enemigo. Busque por favor, como le dije, Hebreos capítulo 6, desde el verso 10 en adelante vamos a estar estudiando, pero antes de eso déjeme tomar un tiempo para orar con usted. Amado Señor, oramos en este día buscando su dirección. Queremos escuchar su voz. El tema que hemos de tratar es un tema delicado y muchas veces desconocido y mal interpretado. Pero Señor, necesitamos escuchar su voz, ser enseñados por su Espíritu Santo, ser guiados por su santa palabra. Ahora, Señor, por favor, habla en nuestras vidas. Se lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hebreos capítulo 6, desde el verso 10 al 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace un par de semanas atrás veíamos cómo en este pasaje se va a reiterar 3 veces la misma exhortación del apóstol Pablo. 3 veces el apóstol Pablo va a decir a la iglesia en Éfeso, y por extensión a nosotros también como iglesia, como creyentes, va a decirnos: estad firmes. Estad firmes. Si usted se fija, esta frase casi literal se repite en los versos 11, 13 y también 14. Estad firmes. Ahora, definimos lo que era estar firme, ¿se acuerda? Dijimos que estar firme era mantenerse en la posición o en el lugar donde Dios nos ha puesto. Mantenerse en la posición o en el lugar donde Dios nos ha puesto. No retroceder, no conceder, no hacer ningún tipo de concesiones ante el enemigo. Mantenernos firmes. Ahora, ¿cuál es la posición donde Dios nos ha puesto? ¿Se acuerda que la carta de Efesios la podemos dividir claramente en 2 grandes secciones? Desde el capítulo 1 al capítulo 3 y desde el capítulo 4 al capítulo 6. Desde el 1 al 3, Pablo lo que enseña a la iglesia, a los hermanos, es quiénes son ellos en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que en teología se llama posición. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cuál es la condición en la cual nos ve? De hecho, Pablo en el capítulo, eso es. Cuando digo apóstol, usted entiende que es capítulo, ¿ya? Pablo en el capítulo 1, verso 1, cuando saluda a los santos y... ¿Se acuerda o no? Fieles. Gracias. Cuando Pablo saluda a la iglesia en el capítulo 1, verso 1, saluda a los santos y fieles. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, usted y yo somos santos y fieles. Aunque no lo seamos tanto a veces. Pero a los ojos de Dios somos eso. Hoy estudiamos con el hermano Miguel la justificación en la escuela dominical. ¿Y qué es la justificación? Básicamente que la justicia de Cristo, muerto en la cruz, es aplicada a nosotros que somos pecadores. Y Dios ya no nos ve como pecadores, a los que hemos creído en Cristo por fe, sino que nos ve como justos. Eso es justificación. Eso también es parte de nuestra posición. Ahora, Dios nos ha puesto en un lugar. Esa es la posición que tenemos. Capítulo 1 al capítulo 3. Capítulo 4 al capítulo 6. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Empezando el capítulo 4. Os ruego pues que andéis como es digno
de la vocación, del llamado, de la posición que tienen a los ojos de Dios. Anden como es digno, que haya un equilibrio en ustedes. Dios los ve como santos, vivan como santos. Dios los ve como fieles, vivan como fieles. Y casi terminando el capítulo 6, el apóstol Pablo va a decir entonces, manténganse firmes en su posición. ¿Cuál posición? La forma en que Dios a ustedes los ve. Manténganse firmes en esa posición. No hagan concesiones, no retrocedan. Tenía un profesor que decía, atrás ni para tomar impulso. No, nada. Manténganse en el lugar que deben mantenerse. Esa es la exhortación del apóstol Pablo, como les decía, verso 11, verso 13, verso 14. Ahora, no vamos a hacer concesiones con el enemigo, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Lo compartíamos y probablemente los que están haciendo el discipulado en uno de los pasos se nos enseña de quiénes son los enemigos del creyente, ¿no? Y por la Biblia nosotros entendemos que el creyente, todo creyente tiene básicamente tres enemigos. Primero, la carne. Si usted ve ahí en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El escritor del libro de Santiago habla acerca de la concupiscencia, que es este deseo natural, esta inclinación natural del hombre hacia lo malo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, manifiesta un problema, un dilema que él tiene, una dificultad. Dice que él quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer, no lo hace. En cambio, el mal que no quiere hacer, ese hace. Oh, qué pecador que era Pablo, ¿no? Ya ese hombre Dios utilizó para escribir tantos libros del Nuevo Testamento, para declarar tanta doctrina. A ese hombre que queriendo hacer el bien hacía el mal. Bueno, lo que él está dejando manifiesto es que en nosotros hay una lucha que es natural, porque tenemos una lucha, tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Pero como le decía a los muchachitos en el club bíblico la semana pasada, usted necesita alimentar su espíritu y no su carne, porque siempre aquello que es más alimentado es lo que triunfará sobre usted. Y si usted alimenta su carne sobre su espíritu, su carne es la que va a triunfar. Bueno, volviendo a Gálatas 5, capítulo 6 y capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, la carne no es el único enemigo que tenemos como creyentes. También está el mundo, ¿no? Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo y sus deseos también son nuestros enemigos, evidentemente. Por último, el tercer enemigo que tenemos como creyentes es el diablo. Muchachitos, pongan atención acá, no estén conversando. El diablo también es nuestro enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, esperando para dar el zarpazo, para atrapar a alguien y poder devorarlo. Ahora, estos son nuestros enemigos, ¿no? Estos son nuestros enemigos. Pero la pregunta que uno debe responder es, ¿a cuál enemigo se refiere el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6? ¿Se refiere a los tres? ¿Se refiere a dos? ¿Se refiere a uno? Si se refiere a uno, ¿a cuál? Bueno, creo que el texto lo deja bien de manifiesto, ¿no? Ahora, déjeme decir algo. Evidentemente aquí el texto se refiere a Satanás el diablo, ¿no es cierto? Pero déjeme decir algo que le compartí a los muchachitos la semana pasada en el club bíblico. Satanás conoce nuestra carne. Y porque Satanás conoce nuestra carne, sabe cómo usar al mundo para hacernos caer.
¿Lo tiene? Satanás conoce nuestra carne, y porque conoce nuestra carne, sabe cómo usar al mundo para hacernos caer. Satanás es astuto. Es muy hábil, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante en el estudio. Pero Satanás es muy, muy astuto. Ahora, vea conmigo, por favor. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y ahí queda de manifiesto entonces quién es el enemigo, contra quién estamos batallando, contra quién estamos peleando en esta guerra espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo? Según el texto, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Esa es la razón por la cual debemos equiparnos correctamente y completamente para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es acechanza? Déjeme contarle qué es acechanza. Según un diccionario bíblico, la palabra acechanza se traduce como maquinaciones astutas para engañar. Yo le decía hace un ratito, Satanás es astuto. Satanás es inteligente. Es necio en el sentido de que no considera a Dios, pero eso no lo hace ser tonto. No lo hace ser una persona que no tiene capacidad intelectual, que no tiene inteligencia. Ahora, ¿usted ha conocido gente inteligente pero para el mal? Yo he conocido gente inteligente para el mal. Y me dan miedo. Voy a ser sincero, a mí me dan miedo. Me asusta. Yo no quisiera tener relación con esa gente que es inteligente para el mal. Prefiero tener relación con esos que son inocentes para el mal y astutos para el bien. Satanás es astuto, pero para el mal. Y siempre lo ha sido. Fíjese que es interesante, pero la palabra acechanza también se traduce en la Biblia como maquinaciones. Según de Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la idea de maquinación aquí es maquinar, preparar, elaborar un plan. Eso es la idea de maquinar. Efesios capítulo 4, verso 14. El apóstol Pablo en Efesios 4, 14 dice que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Y aquí artimaña es acechanza, las artimañas del error. Hay gente que tiene capacidad y facilidad para elaborar planes malignos. Tiene capacidad para elaborar malas cosas que dañen, que afecten a otras personas. Bueno, el apóstol Pablo dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Acechanzas, artimañas, maquinaciones, planes malévolos de Satanás. Quiero decir esto, hermanos, Satanás siempre ha obrado de la misma manera, desde Edén. Él en Edén astutamente vino y engañó a Eva, con astucia. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sembrando qué cosa? Duda. Distorsionando la palabra de Dios. Dios no había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Dios había dicho coman de todo menos de uno. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Acomodó las palabras, dijo una media verdad, que es una mentira completa, distorsionó la palabra de Dios y sembró la duda. Desacreditó a Dios, ¿no? ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman seréis iguales a Dios? Distorsión, duda, descrédito. Es interesante, ¿no? Satanás siempre ha actuado igual. Siempre ha actuado de la misma
manera, porque es astuto. Pero es astuto para el mal. Es astuto para el mal. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha. No sé, hermano, si a usted le gusta ver, o hermana, si a usted le gusta el cine bélico. ¿A alguien le gusta el cine bélico? ¿Le gusta ver películas de guerra? ¿Allá? ¿Quién es el que está allá? El Pablo. ¿Sí? Allá hay gente que le gusta. A mí me encanta el cine bélico, de verdad. Me encanta. Ahora, si usted es bueno para ver cine bélico, ahora quiero decirle algo, el cine bélico no es solo películas de guerra de la Segunda Guerra para adelante, ¿eh? Cine bélico tiene que ver con todo, desde el principio de la historia. Si usted ha visto, o si es bueno para ver cine bélico, se da cuenta que las guerras han sufrido cambios en la forma en que se pelean. La forma en que se luchan, no solo por el tipo de armamento, sino también por la estrategia. Yo a veces cuando veo películas, por ejemplo, de guerra, por dar un ejemplo, ejércitos que luchan por la independencia de países, 1800. Yo a veces pienso, qué ridículos que eran, ¿no? Separaba un ejército en un lado, separaba el otro ejército del otro lado, y parecía que esperaban a ver quién dispara primero. Entonces era casi el cachipún, dispara tú, dispara usted, disparo yo, como don Francisco. Ya, dispare usted. Entonces venía uno y disparaban, y ahí los otros esperaban nomás, si me pega la bala o no me pega la bala. Si me pega la bala me muero, si no me pega la bala me toca disparar a mí. Y el otro ejército quedaba ahí esperando, ¿no? Y digo, qué ridículos que eran, ¿no? ¿Por qué no se escondían? ¿Por qué no se atrincheraban? ¿Por qué? Pero eran formas. Las estrategias fueron cambiando en el tiempo. De hecho, las estrategias fueron cambiando y fueron dando paso a ciertas ramas del ejército, ¿no? La caballería, la infantería, etcétera, etcétera, etcétera. Caballería, infantería, me estoy acordando del coro. La artillería, ¿no es cierto? La aviación. Fueron cambiando. Pero ¿sabe que en algún punto de la historia la guerra se peleaba cuerpo a cuerpo? La lucha era persona con persona. Eso es otra cosa que me llama la atención de algunas películas, ¿no? Cuando están peleando persona a persona y de pronto arman el círculo y empiezan a mirar cómo pelean. En vez de venir y ayudar al compañero, no, pelean ahí uno a uno. Bueno, quiero decir, hermano, que la expresión aquí, porque no tenemos lucha aquí es lucha cuerpo a cuerpo. Y esto hay algo que entenderlo bien. La lucha que tenemos, la batalla que tenemos, la pelea que tenemos es cuerpo a cuerpo. No es a distancia. No es que yo le mando un exocet y el otro me contesta con otro exocet, ¿no? Cuerpo a cuerpo. No es que yo soy un francotirador que me escondo, me agazapo para buscar a mi enemigo y dispararle. O él se esconde y me dispara como un francotirador escondido a distancia. No. Porque no tenemos lucha. Donde la lucha, dije, es cuerpo a cuerpo. Contra sangre ni carne. ¿Entiende bien lo que significa eso, no? Nuestra lucha no es contra seres humanos. Y hermanos, déjeme decirle algo, déjeme hacer un paréntesis en este punto. Creo que de esta frase, nosotros tenemos que comprenderla bien y tenemos que convencernos de esta frase, tenemos que entenderla y tiene que ser una convicción en nosotros. Usted no tiene una lucha contra otra persona. Su enemigo no es un ser humano, su enemigo no es otra persona, aún menos, su enemigo no es su hermano. Y a veces mal entendemos esto. Lamentablemente lo malentendemos y gastamos y malgastamos esfuerzo y malgastamos tiempo peleándonos con personas cuando nuestra verdadera lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Sabe? Es interesante, pero este texto es la única vez que, por así decirlo, se jerarquiza a seres angelicales. Si usted busca una jerarquía angelical entre los ángeles no caídos, usted no la va a encontrar. Cuando hablamos de jerarquía hablamos de orden, ¿no? ¿Quién va primero, quién va segundo? Y generalmente el orden da importancia. Usted no va a encontrar una jerarquía bíblica para los ángeles no caídos. Solo encuentra este orden en este texto, pero es para los ángeles sí caídos. Y fíjese cuál es el orden que establece. Primero dice principados, luego potestades, tercero gobernadores, por último huestes espirituales de maldad. ¿Qué entiende por principado? ¿Qué entiende por principado? Mire, déjeme contarle qué es un principado según un diccionario bíblico. Un principado en este caso son primeros en tiempo y con autoridad por creación divina. Principado, primeros en tiempo y con autoridad por creación divina. Eso es un principado. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, no luchamos contra un hermano, no luchamos contra una persona, luchamos contra principados. Primeros en tiempo. Más adelante voy a aclarar un poco más de esto. Luego dice contra potestades. ¿Y qué significa potestades? ¿Se acuerda usted de de Juan 1:12? ¿Cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad. ¿Sabe lo que significa potestad ahí? Derecho o autoridad. Ahí es derecho o autoridad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Bueno, en este caso, las potestades son autoridades con libertad de acción por poder delegado. No es un poder propio, ¿ok? No es algo que yo tengo porque soy yo, ¿me entiende? Sino que yo tengo porque alguien me lo dio. Eso es potestad, autoridades con libertad de acción por poder delegado. Luego dice gobernadores. Y la idea aquí es alguien que está en posición de autoridad sobre este mundo y sobre su sistema maligno. Alguien que está en posición de autoridad, que gobierna este mundo y este sistema maligno. No sé si recuerda, pero en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, se nos exhorta a que andemos como sabios, no como necios, redimiendo o aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y ahí la idea de que los días son malos no es que tienen mal clima, sino que están bajo el poder del maligno. Por eso son días malos. Están bajo el gobierno, bajo la autoridad del maligno. Por último dice que nuestra lucha no solo es contra principados, no solo es contra potestades, no solo es contra los gobernadores, sino que también es contra huestes espirituales de maldad. Y quiero mencionar algo. Huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales siempre se refirieron acá, en la Biblia, siempre en el Nuevo Testamento se refiere a ángeles. Sin hacer la distinción si eran ángeles caídos o no. Siempre huestes espirituales son ángeles, creados por Dios. Ahora, ¿cómo entendemos que son ángeles caídos en este texto, en este pasaje? Por la calificación que obtienen, ¿no? Porque son huestes espirituales, pero algo más, de maldad. Vale decir, ellos no están en concordancia con el carácter santo de Dios. No están de acuerdo con el carácter santo de Dios. Quiero decir algo, hermano. Satanás y sus ángeles, sus principados, sus potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, no son iguales a Dios. Porque son creados por Dios. Pastor, ¿Dios creó a Satanás? Sí. Dios creó a Satanás.
¿Y a los ángeles caídos? También. También. ¿Pero eso es contradictorio? No, no lo es. Porque Dios le creó a usted también. Y en algún momento de su vida usted fue la persona quizás más pecadora del mundo. Pero hoy día no lo es. A diferencia de los ángeles, de Satanás y los ángeles caídos, que en algún momento fueron creados en perfección, pero hoy día ya no lo son. Y ellos no tendrán la oportunidad que usted tiene. Déjeme decirle algo que me llamó la atención. Para entender bien quién es Satanás y sus ángeles caídos, hay que entender primero lo que no son. Dr. Riley, en su síntesis de teología o de doctrina bíblica, escribe y dice algunas cosas que no son los ángeles caídos. Él dice primero, no son almas de personas fallecidas. Los demonios, hermanos, no son almas de personas fallecidas. No se crea el cuento que le quiere vender la televisión, de que el alma anda en pena, que hay algo que no ha terminado todavía y que mientras no lo termine no va a pasar al siguiente nivel. No, eso no es así. El alma de una persona que muere, muere y va al juicio. Recuerden, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, un juicio. Un juicio. No son almas de personas fallecidas. Este era un pensamiento de la mitología pagana griega. Ellos comenzaron con esta idea de que los demonios, los espíritus malignos, eran el alma de una persona fallecida. No son eso. Los demonios tampoco son espíritus desencarnados de una raza preadámica. No, es que Dios creó todas las cosas, pero antes de crear a Adán y Eva, que está en el relato bíblico, ¿no es cierto? Él creó una raza, otra raza, que se rebeló contra Dios, entonces Dios los castigó, y el espíritu de esa raza, entonces hoy día son los demonios. No. La Biblia no habla de eso, en ninguna parte. Y si la Biblia no habla de eso es porque no existe. Esto es como lo extraterrestre, hermano. Una vez hablaba con mi papá era un férreo defensor de la cultura extraterrestre. Yo siempre luché, nunca entendí bien eso en él. No, es que yo una vez vi una cosa y me dijo, ¿y tú qué piensas? Yo no creo en eso, le dije, papá. Y si veo algo así, no creo que son extraterrestres. Creo que son demonios, pero no extraterrestres. Esa es la verdad, eso es lo que yo creo. Porque le dije, si no, la Biblia hablaría del tema. Entonces él me dijo, es que la Biblia fue escrita para los hombres, pero habla de lo celestial también. Entonces también lo hablaría, ¿no? Bueno, esa es mi convicción. No son espíritus desencarnados de una raza preadámica. Dijimos, no son el alma de las personas fallecidas, no son espíritus desencarnados de una raza preadámica, no son descendientes de ángeles y mujeres antes del diluvio. Usted conoce la controversia de Génesis capítulo 6, ¿no? Si es que los hijos de Dios ahí se refiere a hijos de ángeles con mujeres o no. No son eso. Tampoco son eso los demonios, ¿no? Tampoco son eso. Ahora, ya que sabemos lo que no son, veamos lo que son. ¿Qué sí son? Son ángeles caídos. Satanás fue creado como un ángel por Dios. Vea conmigo, Colosenses capítulo 1. Y les voy a pedir esto, si van encontrando la cita, porque tengo hartas citas aquí, si me pueden ayudar leyéndola. Colosenses 1:16. Dice esto: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Satanás fue creado por Dios? Sí. ¿Como Satanás? No.
Ya, qué bueno que tenemos claro eso, ¿no? Satanás fue creado por Dios, pero no como Satanás. Job capítulo 38. Vaya Job capítulo 38. Versos 6 y 7. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee nomás, ¿ya? Job 38, 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Satanás fue creado por Dios como un hijo de Dios. ¿Recuerda Job capítulo 1? Cuando dice que vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos de Dios, entre medio de los cuales también venía Satanás. Satanás. Porque Satanás ahí es considerado un hijo de Dios, ¿sí o no? Sí. Porque vinieron a presentarse todos los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Pastor, ¿cómo? ¿Satanás un hijo de Dios? Sí, por creación. Por creación. Solo por creación. Entonces Satanás fue creado como un ángel por Dios. Fue creado antes que el hombre. Mire, vaya a Ezequiel capítulo 28. Satanás fue creado antes que el hombre. Ezequiel capítulo 28, verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue creado antes que el hombre. Ya leímos también en Job el pasaje, otro pasaje ahí de Job 38, 6 y 7, donde se habla también de la creación de Satanás antes que el hombre. Fue el ser más perfecto, el ángel más perfecto salido de la mano de Dios. El ser, el ángel más perfecto salido de la mano de Dios. Vea conmigo, Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Él fue el ser más perfecto salido, creado por la mano de Dios. ¿Aún más perfecto que Jesucristo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No entendí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Jesucristo no fue creado. Jesucristo siempre ha sido. Jesucristo no fue creado, Satanás sí. Satanás sí. ¿Ok? Solo lo planteo porque de pronto alguien podría, cuando yo digo, Satanás fue el ser más perfecto creado por la mano de Dios. ¿Cuál es la duda, Hanna? ¿Ah? ¿Ninguna? ¿Que está con cara de duda? Sí, pero sigue. No, es que prefiero ahora. No, lo que estás explicando recién. Ya. Satanás fue creado. Fue el ser más perfecto creado por la mano de Dios. Jesucristo no. Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. No ha sido creado. Nunca fue creado. No tiene principio, no tiene fin. ¿Ok? Ya. Seguimos. Satanás también fue el ser más hermoso creado por Dios. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto. Eras en todos tus caminos. Hermoso. Realmente hermoso. Con un solo gran problema, ¿no? Se halló en él maldad. ¿Cuál es el pecado de Satanás? El orgullo. ¿Ya? Orgullo, dice uno. Vanidad, dijo alguien. El gran pecado de Satanás fue creerse lo que no era para recibir lo que no merecía y sentarse en el lugar que no le correspondía.
Ese es el gran pecado de Satanás. Querer ser lo que no era para recibir lo que no merecía y sentarse en el lugar que no le correspondía. ¿Cómo llama la Biblia a Satanás? Bueno, le llama Satanás. ¿Qué significa Satanás? ¿Alguien sabe? Adversario. Adversario. ¿Diablo? ¿Alguien sabe qué significa diablo? Diablo, que no solo es un perfume. Acusador, calumniador. Él es el acusador de los hermanos. Lucifer. Hijo de la mañana o luz de la mañana. Belcebú. Son nombres que recibe el diablo en la Biblia, ¿ya? Belcebú. Señor del infierno. Es interesante esta descripción, el Señor del infierno. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es el verdadero Señor del infierno? Dios. Satanás es un preso más nomás. Esa es la verdad. Hermano, estamos conociendo al enemigo. Yo no estoy burlándome de él. Quiero decir esto, yo no me estoy burlando de él. Quiero decir que no es fácil predicar de esto. No es simple predicar de esto. No fue fácil estudiar esto. Pero es necesario. Porque a veces por desconocimiento, por ignorancia, creemos cosas que no son. Por desconocimiento, por ignorancia, enseñamos cosas también que no son. Dijimos, Satanás el adversario, diablo calumniador o acusador, Lucifer hijo de la mañana o luz de la mañana, Belcebú señor de los infiernos, un título más con el cual es llamado, o un nombre más con el cual es llamado Satanás en la Biblia, Belial. Belial. ¿Saben lo que significa? ¿Ah? Con B larga. Belial. Significa pestilencia. Pestilencia. Y es interesante porque era graficado con un grupo de moscas. Pestilencia, Belial. Algunos títulos que recibe Satanás, el diablo en la Biblia. Solo los voy a citar el título y voy a citar la cita. Usted la nota, si está tomando apunte, después la busca en su casa, ¿ya? Algunos títulos. Él fue llamado como el maligno. 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Como el tentador, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Como el príncipe de este mundo, Juan capítulo 12, verso 31. Como el Dios de este siglo, Dios con minúscula, por favor. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Como el príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerdan dónde estaba eso? En Efesios, capítulo 2, verso 2. Y también como el diablo o el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Ese es el enemigo. Ahora, recuerde esto, hermano, y esto creo que es importante que lo tengamos presente. Satanás es un ser creado por Dios, no es como Dios. Aunque él quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración que Dios merecía. Pero Él no es Dios. Él no es omnipresente. Así que cuando usted esté pecando, no le eche la culpa al diablo. Porque el pobre diablo quizás ¿dónde anda? Y a lo mejor usted no está para nada con él en ese momento. Él no es omnipresente, no tiene la capacidad de Dios de estar en todos los lugares. Él tampoco es omnisciente, Él no lo conoce todo. Él no conoce el futuro suyo, por ejemplo. No conoce nuestro futuro. Él solo conoce nuestro pasado. Y muchas veces ese pasado es con lo que nos atormenta, con lo cual nos está continuamente acusando.
trayendo a la memoria aquello que Dios ya perdonó, olvidó y echó en el fondo del mar. Pero él es un buen pescador. Continuamente está yendo a buscar el pecado para traerlo y recordarlo, ¿no? Pero cuando haga eso, recuerde, Dios ya le perdonó. Dios ya lo olvidó. Dios ya puso distancia entre usted y ese pecado. Él es el acusador. Les dije, Dios no es omnipresente, Dios no es omnisciente. Perdón, Satanás. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Él no tiene todo poder. Él a usted no le puede obligar a hacer cosas que usted no quiere hacer y que usted no le va a permitir hacer. No lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo digo de nuevo? Porque muchas veces nosotros nos excusamos detrás de Satanás diciendo que él hizo que hiciéramos tal o cual cosa. No, es usted, no es él. Es usted, no es él. ¿Cuál es el destino eterno de Satanás? El infierno. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Verso 10. Apocalipsis capítulo 20 habla acerca del reino milenial del Señor Jesucristo. Reino literal, milenial, que sucederá en esta tierra. ¿Cuándo? En el futuro, ¿no es cierto? ¿O estamos viviendo el reino? ¿Por qué les pregunto? Porque, hermano, hay algunas personas que creen que el reino milenial es un reino espiritual, místico, mitológico. Algo que está sucediendo. Para algunos estamos viviendo el reino de Dios. Y la verdad que no estamos viviendo el reino de Dios. Si estuviésemos viviendo el reino de Dios, la injusticia que hay hoy día no habría, no existiría. Porque Dios va a reinar, Cristo va a reinar con vara de hierro, con justicia y con poder. Por lo tanto, el nivel de maldad y de pecado que hay hoy día no existiría. Si cuando alguien venga y le diga estamos viviendo el reino de Dios, no estamos viviendo el reino. El pecado sí lo demás. No, es que el reino se vive en los corazones. No, tampoco. Tampoco, hermano. El reino va a ser algo literal, que se va a vivir aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 20 habla de esto. Pero es interesante, porque dice, la Biblia nos enseña que durante este tiempo Satanás está apresado, pero al cabo de los 1000 años será liberado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que salga a engañar todavía unos pocos más. Porque recuerde, él es astuto. Él maquina. Él es astuto. Va a salir a engañar a unos pocos más. Pero al finalizar este periodo, dice verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el destino eterno de Satanás? El infierno. Ahora, este lugar, que tampoco es un lugar mitológico, no es una fantasía, como algunos dicen. Pero algunos dicen, no, que el infierno se está viviendo, lo estamos viviendo aquí en la tierra. No, están equivocados. Aquí sufrimos, sí, sufrimos, pero no es el infierno. Créanme, esto no es el infierno. Esto no es el infierno. Bueno, el destino eterno para Satanás, para los ángeles caídos y para todos aquellos que han sido engañados por él, lamentablemente para los engañados, justamente para Satanás y sus ángeles, es el infierno. Ahora, fíjese cómo termina el texto, volvamos a Efesios. Nos perdimos de ahí un poco. Volvamos a Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En los lugares o en las regiones celestes. ¿A qué se referirá esto? Bueno, al ámbito donde se mueven, donde ejercen su poder, su dominio. El ámbito es un ámbito espiritual. Las regiones celestiales se refiere a regiones del cielo, del aire. Ahora, el alcance de su labor, el alcance de su trabajo se ve evidenciado aquí en la tierra, ¿no? En la gente que engaña, en la gente que daña, en la gente que es usada, mal usada para sus fines. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Usted puede ser usado por Satanás? No. ¿Seguro? ¿Puede ser usado por Satanás? Sí, no debería. Ya. ¿Puede ser... Eso, gracias, Harold. ¿Puede ser poseído por Satanás? No. ¿Por qué no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Pero sí podemos ser influenciados. Sí podemos ser influenciados. Sobre todo cuando. ¿Se acuerda como hablábamos al principio de la carne? Cuando alimentamos más la carne que el espíritu, Satanás podría influenciar nuestras vidas, ¿no? Y nosotros efectivamente podríamos cumplir funciones que Satanás quiere que cumplamos, pero no nos puede poseer. ¿Sí? Cuando tú hablas del diablo que es calumniador, ahí nosotros estamos siendo acusados por el diablo. Cuando están los chismes, las murmuraciones y todo eso entre los hermanos, estamos siendo... Él es mentiroso, ¿no? Padre de mentira. Cuando nosotros mentimos, él es homicida desde el principio. Y a lo mejor yo no maté a nadie con mis manos, pero con mi corazón y mi mente a más de uno. Entonces, no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser influenciados. Por eso, hermanos, que es tan importante que nos vistamos como corresponde, con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes resistiendo ¿qué cosa? Las acechanzas del diablo, las maquinaciones, las artimañas, los planes malos, maléficos, diabólicos de Satanás, el diablo. Hermano, ese es su enemigo. Y quiero terminar con esto. Recuerde, ese es su enemigo. No la persona que tiene al lado, que tiene al frente, que tiene atrás. Él no es su enemigo. Por lo menos acá es su hermano. Es su hermano. Me acuerdo cómo terminó una enseñanza Pastor Samuel Pérez Millo hace un tiempo atrás en una conferencia de la facultad. Él dijo lo siguiente: si a quien tienes a tu lado no te es grato, acostúmbrate. Lo vas a tener por toda la eternidad a tu lado. Así que anda acostumbrándote. Anda acostumbrándote. Yo no sé por qué algunos se miran con risa nerviosa, cómplice. Vayan acostumbrándose, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Próxima semana vamos a hablar del equipo. Del equipo. De cuál es esa armadura que necesitamos. ¿Cuál es esa armadura de la cual necesitamos, ¿cómo se llama? Vestirnos correctamente. ¿Sí?